Espero también que se me escuche claro. Y bueno, chicos, como les comenté, vamos a empezar con el primer tema para final. Más bien, espero que les haya ido bien en parcial y les haya ayudado pues repasar un poquito con pues el programa de asesorías. En este caso vamos a ver básicamente en la parte de neoplasias uno la terminología, vamos a ver cómo se identifica, por ejemplo, una neoplasia maligna de una benigna, cuáles son, por ejemplo, los genes que están implicados en algunos tipos de neoplasia. También vamos a ver el origen de la neoplasia, los diferentes pasos de cómo, por ejemplo, una neoplasia benigna puede llegar a ser una maligna, ¿ya? Así que como siempre, ustedes saben de que pues todo empezamos también con un panorama general y acá vamos a ver, por ejemplo, un gráfico en las cuales, por ejemplo, tenemos una célula normal, toda feliz, que por medio pues de algún tipo de mutación, que puede ser algún tipo de radiación o cualquier daño que pues genere un, digamos, tipo de lesión a nivel del ADN, puede darme lo que es una célula tumoral inicial o le llaman célula tumoral madre, ya que es la primera célula que se daña y pues al ser pues una neoplasia nosotros conocemos que esta pues tiene característica de proliferarse de manera descontrolada. Nadie las para y pues en este caso de manera macroscópica, ¿cómo podemos verla? Como un tipo de tumor, como un tipo de bulto, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos un gráfico en las cuales muestran las diferentes neoplasias según tipo pues, de sexo, masculino, femenino. En el caso pues, del masculino, clásico en adultos mayores, cáncer de próstata. Específico del femenino, el que está siempre arriba, top, no solamente es el cáncer de cuello cervical, sino también el cáncer de mama, ¿ok? Así que acuérdense los dos tipos que están pues más frecuentes según el sexo. Ahora, sigamos aquí en el caso de las neoplasias, vamos a saber qué es una alteración genética. ¿Por qué? Porque hay daño en el ADN y este daño del ADN me va a generar una mutación, va a alterar su función, va a alterar su ciclo celular y me va a crecer sin algún tipo de control o regulación, ¿ya? Como se ve aquí en el gráfico, por ejemplo, todo empieza a partir de células normales que por algún tipo pues, de estímulo externo o interno, como puede ser radiación o mutación pues, en el ADN, repito, puede generarme la primera célula madre cancerosa, ¿ya? Acá le llaman pues célula transformada o bueno, aquí en la teoría siempre les ponen célula madre cancerosa, que es la primera en mutar. Luego, pues en este caso Ah, vemos cómo así, ay, perdón, ¿sí? sí, Ah, no sé si es mi tipo, pero yo sigo viendo el PPT de Neoplasias 1. No sale ninguna imagen ni otro texto. Ok. ¿Alguien me puede confirmar si también tienen el mismo problema? Porque ahorita, por ejemplo, estoy en un PPT o sea, mostrando las etapas de la neoplasia. No, sí se ve, O, tres imágenes se ven. ajá, Las etapas, ok. una mama. Oye, capaz sea tu internet. Si no, o sea, puedes volver a ingresar y se actualice, porque a mí algunas veces también me Ah, pasa que el team se para en un PPT y no avanza. Así que, bueno. Me avisa si igual si sigue el problema. Capaz debo volver a compartir. Y bueno, ya, ¿en qué me quedé? Ok, de las células normales tienen algún tipo de factor que pues genera la primera mutación, genera las células madres cancerosas y pues ya con la característica de ser una célula mutada, pues prolifera sin control. ¿Ok? Acá también hay un gráfico en las cuales muestra todos los procesos de la pues neoplasia. Todo empieza a partir de la célula madre cancerosa, que es aquí, pues puede crecer descontroladamente, llamándose pues hiperplasia. Ustedes saben que la hiperplasia era aumento del número de células. Luego, pues este crecimiento de células puede ser de manera desorganizada, descontrolada, pero aún no invade la membrana basal denominándose displasia. Esta displasia ya tiene un poco de característica premaligna. Luego sigue creciendo y pues, por ejemplo, ya va sobrepasando algunos bordes y bueno, como se mantiene aún en su sitio porque no invade la membrana basal, cáncer in situ. Pero cuando ya vemos que invade la membrana basal es un cáncer invasivo. Y cuando, o sea, ¿cómo se llama ese evento donde pues las células tumorales
o las células neoplásicas invaden la membrana basal y llegan a lo que son, por ejemplo, los vasos sanguíneos hacia otro órgano, digamos, lejano, metástasis, ¿ok? Estos vasos sanguíneos son como su pista de carreras que les permiten viajar a otro lado e invadir otro órgano, ¿ok? Y como les repetí, a nivel macroscópico, este puede ser visto como una masa de tejido anormal cuyo crecimiento es excesivo y descontrolado, ¿ok? Así que vamos a avanzar. Igual si tienen algún tipo de pregunta pueden hacerla ahora, no hay problema. Ahora en la clasificación veremos que pues las neoplasias se clasifican en tres. Una por conducta biológica, dos por evaluación patológica, tres por células o tejidos de origen. Siempre cuando encuentren, por lo menos en los PPTs que les paso, algo rojo, significa que vino como pregunta de examen. Así que ténganlo en cuenta porque los colores son por algo, chicos. ¿Ok? En primera vamos a ver la conducta biológica y acá vamos a dividirlo en tres: benigna, intermedia, maligna, que con los gráficos fácilmente pues reconocen cuál es su característica. En el caso pues de la benigna tenemos una tortuga. ¿Por qué? Porque la velocidad de crecimiento es un poco más lento. ¿Ok? Acá, por ejemplo, con el gráfico de aquí podemos ver que son bien delimitados, no tienen infiltración, no hay metástasis entonces. Y acá como son, o sea, más limitadas, solo están en un lugar, pues tienen índices altos de supervivencia, porque como solo están en un lugar, extirpo donde está pues localizado y ya está, ¿ok? Así que pues hay un índice de supervivencia más alto a comparación de pues por ejemplo las malignas. Las malignas, por ejemplo, acá tenemos la liebre o el conejo, que son pues con una velocidad de crecimiento más rápida, ¿ok? Y si tienen crecimiento más rápido, tienen opción a infiltrarse a otras capas y pues con ello generar metástasis. Así que acá el índice es más bajo de supervivencia, ¿ok? Acá no hay opción de extirpar un solo lugar porque está invadiendo otras capas, ¿ya? Y en el caso de la intermedia, pues tiene combinado. Tiene tanto características de benigna como características de maligna. Por ejemplo, acá dice que la velocidad de crecimiento es variable, la infiltración es pues localmente agresivo, así les van a poner como característica reconocer cuál es benigna, maligna o intermedia. Y en el caso pues del índice de supervivencia, el índice es intermedio y tiene tendencia a la recurrencia local después de la extirpación quirúrgica, ¿ok? Acuérdense de esas tres características, por lo menos quién tiene crecimiento lento, quién tiene metástasis, quién tiene pronóstico bueno, quién tiene pronóstico malo. Ahora con la segunda clasificación, el número 2, con la evaluación patológica, aquí más que todo van a ver, por ejemplo, a nivel morfológico, cómo se ve la célula, de normal a una célula mutada. Por ejemplo, ¿qué puedo ver? El número de mitosis. ¿Por qué? Porque la mitosis pues estaría normal en una maligna. También el tamaño podría ser más grande, posiblemente porque va a tener más, por ejemplo, contenido para hacer pues la mitosis. También, por ejemplo, el grado de diferenciación, podemos ver, por ejemplo, célula bien diferenciada, puede ser una benigna, una mal diferenciada, puede ser una maligna. También los cambios en el ADN, también la infiltración, invasión va a ser pues diferencia para pues clasificar algo normal de patológico y la metástasis, ¿ok? Acá, por ejemplo, tenemos un gráfico también donde pues mencionan las características que se evalúan a nivel patológico. Siempre un nucleolo prominente va a ser de célula maligna. También cuando hay un número aumentado de mitosis es maligno. También cuando los núcleos están hipercromáticos es maligno. Cuando también hay una mitosis atípica, mitosis anormal, es maligno. Cuando hay un pleomorfismo celular, cuando las células pues están de diferentes formas, también es maligno. Cuando son las células multinucleadas también es maligno y cuando hay una alteración núcleo-citoplasma también es maligno. ¿Cómo así? La alteración núcleo-citoplasma es que, o sea, normalmente la célula debería tener casi la misma cantidad en el compartimento celular y, digamos, citoplasmático. O sea, deben medir casi igual. Pero si acá vemos, por ejemplo, el núcleo que está más grande que el citoplasma, ya no va a tener como que una simetría entre estos dos compartimientos, ¿no? Así que por eso está alterado el núcleo citoplasma. Acá también te repiten lo mismo. Por ejemplo, acá, por ejemplo, tenemos la diferencia entre célula normal y célula mutada o maligna. ¿Qué podemos ver? Por ejemplo, aquí que en la maligna
los núcleos están en diferentes lugares, ¿ya? No es aquí como está, por ejemplo, los núcleos basales, ¿no? Todos en el mismo lugar, sino unas pueden estar más apical, pueden estar algunas más lateral, unas más abajo, unas más arriba, ¿ya? También otra diferencia es que en la maligna hay núcleos de diferente tamaño o diferente forma, que es el pleomorfismo. Luego también acá vemos lo que hemos tocado arriba, la alteración núcleo-citoplasma, no cumple el 1-1, no tienen la misma simetría en los compartimentos. Luego también, no solamente los núcleos van a estar de diferente forma, también pueden estar de diferente tamaño. Acá también vamos a ver, o repetimos lo mismo de arriba, los núcleos van a estar hipercrómicos porque va a haber bastante cromatina porque tienen que dividirse en exceso. Luego, nucleolo prominente, ya dijimos que es súper clave también para malignidad. Luego también, mitosis atípica. Y también aumento en mucina, es característica de pues, una neoplasia maligna. Y finalmente, ¿dónde está el mouse? Se me fue. Ah, ya. El incremento del ADN también pues es opción y está relacionada a una mitosis más en exceso. Así que vamos a avanzar. Ahora nos queda pues la última clasificación que es según la célula y el tejido de origen, ¿ya? Aquí vamos a ver pues las diferentes células que hemos visto pues en la embriología, las totipotenciales, las pluripotenciales y las diferenciadas. Las totipotenciales vienen pues de las células germinales. Las pluripotenciales pues vienen de un linaje más como que delimitado. Ahí está pues las líneas del endodermo, mesodermo y ectodermo. Y en el caso de las células diferenciadas ya son como que ya específicamente de un sistema, las de respiratorio, las de circulatorio y las del nervioso, ¿ok? Y luego de, pues, por ejemplo, clasificarlas en sistemas también pueden como que diferenciarse aún más, ¿ok? Pero esto es una idea general. Lo que sí o sí tienen que aprenderse es esa diapo, ¿ya? Porque de acá sacan varias preguntas para el examen. ¿Ok? Acá, por ejemplo, está la división que hemos dicho, células totipotenciales, pluripotenciales y las diferenciadas. Vamos a ver las primeras, ya las células totipotenciales. Aquí son a partir de células germinales. ¿Cuáles son? Óvulo y espermatozoide, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, vamos a ver diferentes, digamos, ejemplos de neoplasia según, pues, la capa que se afecte, o el tejido que se afecte, o el estirpe que se afecte. Por ejemplo, acá vamos a ver, diferenciación, cuando hay una alteración a nivel endodérmico, vamos a ver que está cerca, por ejemplo, aquí el endodermo, ¿a qué? Al saco vitelino, ¿ya? Y por eso acá se llama carcinoma del saco vitelino, por ahí la saca. Luego también, aquí en la diferenciación trofoblástica siempre está relacionada a la placenta. ¿Y cuáles son las capas de la placenta? El citotrofoblasto y el sincitotrofoblasto. ¿Ya? Es el lugar donde se implantaba, pues, por ejemplo, en este, digamos, lugar, el cigoto. ¿Y cómo se llaman? Algunas veces creo que en la etapa embriológica la placenta era denominada corión, o bueno, estaba relacionada el corión con la placenta, ¿no? Y por eso, pues, la diferenciación trofoblástica, un ejemplo de neoplasia es la coriocarcinoma, ¿ya? Luego, también tenemos aquí la diferenciación somática. Acá esto es clave, chicos, teratoma. Este ejemplo de teratoma me va a señalar la alteración de los 3 capas, ¿ya? Ectodermo, mesodermo y endodermo. Teratoma como que te suena a 4, ¿no? Pero acá está relacionada a 3. Ectodermo, mesodermo y endodermo. Acuérdense, por eso los dos están en circulito, ¿ya? Y ahora tenemos la diferenciación ectodérmica. En la diferenciación ectodérmica vamos a estar, en este caso, denominando carcinoma embrionario, ¿ya? Y en el caso de una diferenciación mínima, aquí vamos a relacionarla únicamente a las células germinales, teniendo en cuenta, por ejemplo, que en los hombres, acá hay uno que, bueno, neoplasia siempre clásica, que le llaman seminoma, ¿ya? Acuérdense, para hombres, seminoma. Y para mujeres, que no les ponen aquí en la teoría, pero sí siempre preguntan en examen, es disgerminomas. Acuérdense, disgerminomas para mujeres y para varones, seminoma. ¿Ya? Ahora, ya tocamos células totipotenciales, ahora las células pluripotenciales. Aquí en las células pluripotenciales, en resumen, son células embrionarias que aquí la denominación se va a hacer agregando blastomas al final, ¿ya? Por ejemplo, si acá vemos una alteración en el riñón, ¿cómo lo llamamos? Nefroblastoma.
Retina, retinoblastoma. Glándula pineal, pineoblastoma. Hígado, hepatoblastoma. Acá hay excepción en las celestes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá no se llama suprarrenalblastoma ni cerebeloblastoma. Sí, acá sí cambia un poquito la terminología, ¿no? Acá se llama, por ejemplo, neuroblastoma para el suprarrenal y cerebelo-meduloblastoma, ¿ok? Nada más. Y en el caso de las células diferenciadas, vamos a ver que pues puede tanto tocarse el tema de tejidos mesenquimales y tejido epitelial. En el caso del tejido mesenquimal, vamos a ver que a neoplasias benignas, ustedes ya saben que pues, las benignas tienen tales características por la anterior diapo, siempre le vamos a poner terminología OMA. Y a los malignos les voy a poner la terminología sarcoma. En cambio, si es un tejido epitelial, le voy a poner al benigno otra vez OMA. Pero si es algo maligno y es tejido epitelial, le pongo carcinoma al inicio, ¿ya? Acuérdense la terminología, chicos, que eso les va a venir. Más que saber el origen de la neoplasia, la terminología es importante para el examen, ¿ya? Ahora, y también reconocer qué es tejido mesenquimal y qué es tejido epitelial. Por ejemplo, acá tenemos por ejemplo, tejido a nivel, pues, por ejemplo, de las articulaciones, ¿no? Acá, por ejemplo, los clásicos condrocitos, pero bueno, acá al hablar del cartílago, al ser, pues, por ejemplo, un tejido conjuntivo y bueno, hay una alteración benigna, ¿cómo le llamamos? Le agregamos el oma, ¿no? Condroma. Si es a nivel del hueso, osteoma, si es benigno, ¿ya? Si es a nivel, por ejemplo, no sé, de las fibras, fibroma, algo así. Si en el caso es maligno, por ejemplo, le pongo el sarcoma al final. Condrosarcoma, osteosarcoma. Listo. Igual, por ejemplo, si veo una alteración a nivel de los vasos linfáticos, le agrego el LOM, linfagioma. Si es maligno, linfagiosarcoma. ¿Ya? Así van cada una. Y acuérdense también, por ejemplo, eh, vasos linfáticos no es lo mismo que tejido linfoide. O sea, por ejemplo, en vasos linfáticos, ay, no sé por qué se me pierde el mouse. Los vasos linfáticos le llamo linfagioma benigno y linfagiosarcoma maligno. Pero tejido linfoide, que es otra cosa, no encuentro benigno. Ni en células hematopoyéticas no encuentro una terminología benigna. Directamente se va a lo maligno. No les pongo, por ejemplo, sarcoma. Hay excepciones en las cuales cambia totalmente, digamos, la terminología. Por ejemplo, si hay alteración a nivel del tejido linfoide, voy a llamarlo linfoma. Seguro alguna vez han escuchado ese término, linfoma. Y en el caso de haber una alteración a nivel de las células hematopoyéticas, como son pues los leucocitos, puede causarme leucemias, ¿ya? Así que, ok, puede que en la mayoría cumpla la terminología, pero hay excepciones. Igual en los tejidos epiteliales, oma y carcinoma, pero algunas veces hay que tener en cuenta que el carcinoma, o sea, puede ir atrás, o sea, al último, pero mayormente está adelante, como ven acá los ejemplos. Por ejemplo, si acá hablamos de algún tipo de, por ejemplo, mm, alteración a nivel de la glándula, le llamamos, por ejemplo, algún tipo de neoplasia benigna a nivel de la glándula. Aquí le vamos a agregar la terminología OMA. Adenoma, por ejemplo. Glándulas, por ejemplo, a nivel del sistema respiratorio, adenoma bronquial, a nivel renal, adenoma del tubular renal, ¿ok? Y si en el caso es maligno, por ejemplo, le voy a poner carcinoma al inicio. Por ejemplo, en el caso de las vías respiratorias, uy, ¿dónde está el mouse? Creo que me está fallando. En el caso del respiratorio adenoma bronquial, lo cambio a maligno y tiene el carcinoma adelante. Y bueno, se pone pues el tejido afectado, ¿no? Broncogénico. Igual acá, adenoma tubular renal, y en el caso maligno le pongo adelante carcinoma, carcinoma de células renales, ¿ok? Y nada más, chicos. Acá, por ejemplo, van a decir, yo sí, pero ¿por qué pusiste acá la M, la B, la M, la B? Eso es más que todo para como que darles ejemplo de cuál es maligno y cuál es benigno, teniendo en cuenta ya la terminología que hemos entendido, ¿ya? Acá, por ejemplo, si es carcinoma, que hemos dicho, maligno. Si es carcinoma, es maligno. Si es OMA, puede ser benigno. Si es carcinoma, maligno. Si es con OMA, benigno, ¿ya?
Es para darles ejemplos. Ahora, sigamos, ¿ya? Así que, bueno, chicos, para los nuevos siempre van a ver aquí preguntitas en mis PPTs. Si se dan cuenta, o sea, los PPTs que les he enviado en WhatsApp no tienen las preguntas. La idea es practicar ahora. Y si en el caso pueden, pues pueden sacarle screen, ¿no? Pero, o sea, las preguntas son para ahorita, para pues consolidar algunas cosas. Así que la primera pregunta, o sea, pueden resolverla ya. Así que quiero participación, porfa. Acá mencionan tumor mixto compuesto de células originadas de más de una capa de células germinales. Lo hemos tocado, chicos. ¿Cómo se llama? Un tumor mixto que tiene más de una capa de células germinales. ¿Alguien tiene la respuesta? Teratoma, que está Teratoma. Teratoma, muy bien, ¿no? Porque hemos dicho que está compuesta de las 3 capas de las células, bueno, del linaje, ¿no? Germinal, que es, en este caso, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Ok, ahora, la siguiente pregunta. Neoplasia que se origina de una célula totipotencial. A ver, ¿será un neuroblastoma, carcinoma embrionario, rhabdomiosarcoma embrionario, el condrosarcoma o el meduloblastoma? A ver, chicos, ¿alguien? Tin, tin, tin. ¿Nadie? A ver, chicos, se piden cuál de todas estas neoplasias pertenece a una alteración de la célula totipotencial. ¿Alguien? ¿Nadie? No sé si está difícil la pregunta, no me entendieron. Ya bueno, voy a dar 5 segundos, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5. Perdón, chicos, por avanzar rápido, pero acuérdense que tenemos que avanzar 2 sesiones. Así que aquí la respuesta sacabas por lo mismo, o sea, de la palabra, ¿ya? O sea, hemos visto que las células totipotenciales se dan al inicio con las células germinales, formando el cigoto, ¿no? Así que por ahí podías sacar que es embrionario. Si es blastoma, al toque dices, esta no es, porque blastoma era por parte de las células pluripotenciales y las demás eran tejido mesenquimal o eran tejido epitelial. Así que pues por descarte también sacabas. Así que vamos avanzando. Aquí te pone, por ejemplo... Disculpa, Ay, pero ¿por qué no perdón. puede ser la C? Perdón. La C, rhabdomiosarcoma embrionario. Aquí, o sea, más que, ok, entiendo que puede ser, por ejemplo, por lo mismo de embrionario, pero rhabdomiosarcoma ya es un tejido que toca, por ejemplo, el tema de, o sea, creo que no lo hablé acá. Ajá, acá está, músculos. Y músculo es un compuesto de tejido mesenquimal. Ya, por ejemplo, acá en músculo liso, leiomioma, oma. En el caso de músculo estriado, rhabdomioma. Y ya, y como compone, pues, el rhabdo acá. El rhabdomiosarcoma, el rhabdomioma, pues un tejido mesenquimal no era característica de ser, pues, una célula totipotencial. Es más célula diferenciada. ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí, gracias. Ok. Ahora vamos a avanzar y, bueno, acá vamos a hablar de 2 tipos también que los tocan en la teoría, pero que no haya cambiado. La primera es el cortisoma, que es más que todo ectópico, o sea, por el mismo sacas que es un tejido que no corresponde al, pues, que se observa. Aquí mencionan, pues, por ejemplo, que es un tejido donde no corresponde, o sea, es un tejido que no debería estar en la zona, que también es llamado heterotópico, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos un corte en las cuales, pues, se presenta un tejido pancreático en el estómago, o sea, que no debería estar, ¿no? O sea, son órganos distintos, ¿ya? Y acá también tenemos el amartoma. El amartoma es, no hay una, digamos, alteración en el tejido, no es que haya un tejido extraño, el tejido es el que corresponde, pero ven que está de una forma un poquito desorganizada. Es la mezcla normal de tejidos, ¿ya? ¿Ok? Por eso menciona aquí. Está en la zona el tejido, está normal, pero no cumple su función, ¿ya? Porque está un poco desorganizado y puede haber también exceso de tejido en la misma zona. Un ejemplo es el hematoma pulmonar, ¿ya? Más que todo aquí
O sea, más que ver la diferencia en imágenes, es acordarse la definición, que el cortisoma es cuando hay un tejido raro en el lugar que no corresponde. En cambio, amartoma sí está en el tejido correcto, pero está de manera desorganizada. ¿Ok? Así que vamos a avanzar. Acá en las características también es importante. Tenemos que ver las características macroscópicas, microscópicas y bueno, también otras técnicas que pues marcan la diferencia entre benigno y maligno. En el caso de las macroscópicas, que puedo verlo con el ojo, pues es lo, perdón, verlas con el ojo, ni modo, ¿no? Ya, bueno, en el caso de los benignos, pues como hemos dicho al inicio, son bien delimitadas, por eso, o sea, pueden verse como que encapsuladas, ¿ya? Porque no como que invaden otros lugares. En cambio, pues los malignos se infiltran, ¿ya? Por eso tienen una forma irregular, ¿ya? No puedo decir acá empieza, acá termina. Luego, también hemos dicho pues el ejemplo de los animalitos. Aquí crecimiento lento, por eso pues está encapsulado. En cambio aquí invade otros lugares, ¿por qué? Porque es de crecimiento rápido, ¿ok? Acá también el color es un punto clave, porque aquí vemos, por ejemplo, el color es homogéneo, todo amarillo. En cambio acá en el maligno el color es heterogéneo, puede estar naranja, amarillo el centro, ¿ya? En el caso de la microscopía también es importante. En el caso, por ejemplo, de ver la diferencia entre, por ejemplo, el término, perdón, de anaplasia, pues vamos a ver que en los benignos están, o sea, el tejido está bien diferenciado, o sea, que las células, pues, que vengan del ciclo celular a partir de la célula tumoral, se van a parecer a la original, a la célula madre tumoral. En cambio, los malignos, pues, no se van a parecer, van a ser, digamos, totalmente distintos, ¿ya? Ese es el término de bien diferenciadas y, pues, mal diferenciadas. Luego también, en el caso de la mitosis, vamos a ver que las benignas como que no tienen tanta alteración en las mitosis. Ya la mitosis puede estar un poco normal. Por ello también son encapsuladas y tienen crecimiento un poquito más lento. En cambio, las malignas sí tienen mitosis atípica, una mitosis anormal, ya porque están como que a full, ¿ya? Luego, en el caso de la invasión, vamos a ver que las malignas pues tienen opción de metástasis, así que pues las benignas no lo tendrían. En el caso de las necrosis también vemos que las malignas pueden, perdón, las malignas pueden tener y las benignas no. ¿Ok? Ahora, en otras técnicas, pues veremos también que el contenido del ADN puede ser diferente en benigno y maligno. Benigno, normal. En maligno, sí, pues el contenido del ADN puede estar aumentado, ¿ya? En el número de cromosomas. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la mitosis. Y en el caso del cariotipo también, porque pues en el maligno hay más opción de mutación, ¿ya? Ahí puede haber pues genes anormales, puede haber alteraciones a nivel, por ejemplo, también del número de cromosomas, etcétera, etcétera. Lo que más importa es la diferencia macroscópica y microscópica. Ahora, siguiendo, ahora haciendo más detalle a las características microscópicas, vamos a ver pues otra vez el tema de diferenciación y anaplasia. En el caso de diferenciación, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a mencionar? Perdón, que, o sea, la célula hija que viene a partir de la célula madre tumoral se va a ver de manera normal y también, digamos, de manera funcional, va a funcionar de manera normal, igual que la célula tumoral madre. En cambio, si pues una maligna que hemos dicho que es mal diferenciada porque no se parece y aparte no funciona de manera adecuada, aquí le vamos a poner un término, ¿ya? No le vamos a decir mal diferenciada. O sea, sí, también podríamos decirlo, ¿no? Pero tiene un término específico que le llaman anaplasia. ¿Ya? Por eso acá dice anaplasia, que es la pérdida de diferenciación. Acuérdense eso, chicos. Y en el caso de la displasia, ya hemos dicho ya en la primera diapo que era un crecimiento desorganizado, era algo premaligno, pero que no invadía membrana basal. ¿Ya? Acá, por ejemplo, son láminas en las cuales creo que no se ven bien, pero, o sea, si ven de manera como que a simple vista, no hay ningún tipo de tejido anormal, ¿no? Porque digamos, ok, estará generándose más células, pero, o sea, se parecen a la célula madre tumoral, digamos, inicial, ¿ya? Por eso no hay un tipo de como que contraste entre un tejido y otro, ¿ya? Porque acá las células se parecen. Acá, por ejemplo, son los adenomas a nivel del estómago y acá creo que también es una alteración a nivel de tejido gástrico, si no me equivoco. Pero bueno, la cosa es la teoría, ¿ya? Acuérdense de eso, chicos.
Y en el caso de la anaplasia, pues acá se menciona, bueno, que un tipo de neoplasia característica es, por ejemplo, los glioblastomas, que son pues tumores a nivel cerebral, que, bueno, ven algún tipo acá, por ejemplo, de contraste, ¿no? Entre un tejido y otro. Este no se parece a lo que está alrededor, ¿no? Y eso pues es la pérdida de diferenciación, que no se parecen como tal a las células madre, tumorales iniciales. Ahora también vamos a ver la diferencia entre con o sin invasión local. Aquí más que todo me va a diferenciar entre si va a haber metástasis o no va a haber metástasis. ¿Quién hemos dicho que tiene esta invasión? La maligna, ¿no? Porque la benigna es encapsulada, no infiltra en ningún tipo de tejido. Aparte tiene crecimiento lento. Así que acá vemos que si no tiene invasión local, pues está delimitado. En cambio, si tiene invasión local o también llamado infiltrativos, es cuando pasa la membrana basal, ¿ok? Y se da la opción de metástasis, ¿ya? Porque si invade la membrana basal, llega al tejido conectivo, ¿ya? Y ahí están lo que son, por ejemplo, los vasos sanguíneos. Y hemos dicho que los vasos sanguíneos son como su pista de carreras para ir a otros órganos e invadirlos. Así que con ese tema vamos a entrar a la metástasis. Y acá es punto clave, chicos, porque les van a pedir siempre cuál es el proceso para llegar a la metástasis. Y eso tienen que acordarse, ¿ya? Por eso lo pongo gigante aquí para que se den cuenta. Acá. Mi mouse. No sé por qué. Mal logrado. Ay, ya. Ya, bueno, creo que así nomás. En primera, o sea, para dar el proceso de la metástasis tiene que haber una transformación. Ya hemos repetido que todo es a partir de la célula madre tumoral. Esta se transforma, o sea, a partir de la célula de una célula normal, con algún tipo, pues, de factor, sea radiación, sea mutación, o sea, sea factor interno, factor externo, llega a ser la célula madre tumoral, invade la pues, membrana basal, que es parte de la matriz extracelular, llega a lo que son los vasos sanguíneos, que es pues la intravasación, porque llega pues a los vasos, y como les dije, estos vasos sanguíneos pues sirven como pista de carreras para invadir órganos, ¿ya? Aquí cuando llegan pues a los vasos sanguíneos es el proceso de motilidad e invasión, ¿ya? Y bueno, para también invadir el sistema inmune, pues estas van a coger, por ejemplo, las plaquetas y se van a esconder. O sea, las células tumorales agarran las plaquetas, se encapsulan y evitan que pues las elimine el sistema inmunológico y llegan pues al órgano que desean invadir, ya que acá, por ejemplo, es el pulmón, que es el órgano diana. Se adhieren a lo que son los vasos, ¿ok? De lo que son, pues, por ejemplo, las arterias bronquiales, por ejemplo, o las pues, arterias a nivel pulmonar, y generan una salida, porque no les sirve quedarse en el vaso. Tienen que llegar al parénquima. Así que hacen la extravasación, forman su nidito, ya para sobrevivir con la neoangiogénesis, porque estas también necesitan recibir nutrientes y invaden pues otro órgano, ya llegando a nivel del parénquima. Y bueno, se forma lo que es la metástasis, porque de un lugar llegaron a otro. Y acá también, ¿no? Acá es lo mismo, pero más resumido. Invasión local, se da la intravasación, porque llegan a la pista de carreras, ¿no? A los vasos sanguíneos. Se da pues acá pues la invasión de algún tipo de órgano diana. Acá hemos visto, por ejemplo, en este caso el pulmón. Se da la extravasación porque lo que le importa es invadir parénquima y se forma pues un nuevo tumor en otro órgano. ¿Ya? Así que avanzamos. Acá, por ejemplo, tenemos una pregunta sacada de exámenes anteriores y menciona, uno de los siguientes enunciados no corresponde a los pasos secuenciales de la metástasis. Justo hemos hablado, a ver chicos, ¿cuál no corresponde? Extravasación, adherencia, invasión de la membrana basal, trombo de células tumorales, crecimiento, intravasación. ¿Cuál será la respuesta? ¿Alguien tiene la alternativa correcta? ¿Alguien? No sé si han respondido el chat. Uy, ya.
Creo que nadie, o están ocupados. Bueno, voy a dar 5 segundos. Dependiendo, chicos, también si ustedes responden o no las preguntas, voy a colocar más preguntas de banco. Si no, normal, solo nos enfocamos en la teoría y directo voy a la teoría. ¿Ok? Así que depende también de ustedes si pongo preguntas o no. Bueno, acá, por ejemplo, la respuesta es trombos de células tumorales, porque en ningún momento hemos visto que se forman trombos. Ok, hemos visto que hay una invasión de la membrana basal, porque es lo primero, ¿no? Tengo que invadir para llegar a los vasos sanguíneos. Luego, pues estoy en los vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque se dio una intravasación. Luego, pues se da la extravasación cuando llego pues al órgano diana y ahí pues hago mi crecimiento, mi nuevo nido, ¿no? Nuevo, digamos, nido tumoral y bueno, lo acompaño con angiogénesis para pues sobrevivir también. Así que vamos a avanzar. Acá en la metástasis también hemos visto que pues la pista de carrera no solamente pueden formarse de vasos sanguíneos, sino tiene también otras vías. Puede ser la vía de siembra directa, la diseminación linfática o por diseminación hematógena, ya que son por los vasos arteriales o venosos. En el caso de la vía de siembra directa, van a ser tumores que crecen o penetran las cavidades corporales, ¿ya? Por ejemplo, un clásico es invadir la cavidad peritoneal, o sea, las que se encuentran a nivel de la cavidad abdominal. Un ejemplo de vía de siembra directa es el carcinoma de ovario, ¿ya? Luego también tenemos diseminación linfática, que por el mismo nombre saca que es la invasión de vasos linfáticos, que llegan hacia lo que es, por ejemplo, los ganglios linfáticos para producir metástasis. Un ejemplo clásico, pues, son los vasos que los vasos, los ganglios que están a nivel de la región axilar, por ejemplo, cuando ocurre algún tipo de cáncer de mama, por eso es riesgo, ¿ya? Aquí también diseminación hematógena, como hemos puesto en el PPT anterior, pues estos vasos sanguíneos pueden servir como pista de carrera, sean arteriales o venosos. Especialmente, por ejemplo, en el caso de los arteriales, pueden llegar a invadir varios órganos porque tocan a nivel de lo que es la circulación sistémica. O sea, pueden invadir cualquier órgano que, pues, en este caso, tenga más riesgo de recibir más perfusión, como puede ser el cerebro, puede ser el corazón, puede ser el riñón, etcétera, ¿ya? Así que avanzamos. Acá vamos a ver el tema de epidemiología, que aunque parezca que no sirve de mucho, algunas cosas sacan para el examen. Acá vamos a ver, por ejemplo, que en la epidemiología podemos ver que la incidencia de cánceres también influye no solamente en la edad y en la raza, sino también en factores geográficos. ¿Ok? Por ejemplo, en factores geográficos menciona que Japón es más incidente a presentar cáncer de estómago. En el caso también de ocupacionales es un punto clave, porque, por ejemplo, en el caso de pacientes que trabajan frecuentemente en minas, tienen más riesgo a producir cáncer de pulmón, EPOC, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, acá menciona, el cáncer de vejiga es frecuente en trabajadores de pintura. En cáncer de pulmón es frecuente en mineros. Acá también les pongo un gráfico en las cuales detalla los diferentes, pues, digamos, minerales con el lugar que afecta y cómo afecta, ya que lo pueden leer después. Acá también pues menciona el siguiente punto donde menciona que pues la mayoría de cánceres pueden pues ser de manera esporádica, pero también hay algunos que tienen características de ser familiar, ¿ya? Acuérdense de este tema porque pues van a mencionar que, por ejemplo, en el cáncer, bueno, provocado a partir de pues, algunos genes familiares, tiende a ser bilateral y aparece en una edad más temprana. Ya, acuérdense que los cánceres familiares aparecen en una edad más temprana que los esporádicos. Ya, acuérdense eso. Y acá también menciona que pues muchas veces enfermedades adquiridas o algunos, por ejemplo, veces los procesos de adaptación que pues deberían ser una forma pues, o sea, de adaptarse al factor externo, si en el caso no se controla de manera adecuada, puede llegar a ser una lesión neoplásica, ya una lesión preneoplásica. Acá también vemos, por ejemplo, estadísticas que mencionan pues los diferentes neoplasias según pues el tipo de sexo. Ya acá, por ejemplo, tenemos el masculino, uy, mi mouse, ya, el masculino
y el femenino. En el caso del masculino, a la cabeza hemos dicho la próstata, pero no solo está la próstata, está el estómago y el pulmón. Y en el caso, pues, del femenino, a la cabeza, cáncer de cuello uterino por el virus del papiloma humano, también, y también hemos visto, ¿no? La mama. Estos dos son claves. Acuérdense por sexo cuál es, pues, la neoplasia frecuente. Y acá también hemos dicho que, pues, por ejemplo, por predisposición a cáncer hereditario, puede ser una opción a generar, pues, otro tipo de neoplasia. Por ejemplo, según el gen, pues, se puede producir un tipo, pues, de neoplasia específica. El RB puede producirme retinoblastoma, alteración en TP53, el síndrome de Lee-Fraumeni. El APC me puede producir cáncer de colon. El BRCA1 y BRCA2 siempre está relacionado a mama y ovario. Acuérdense, chicos, ya porque esas preguntas, siempre preguntan hasta empate 2, BRCA1 y BRCA2. Sea hombre y mujer, si te ponen estos dos, es mama, ¿ok? Si es varón, ¿eh? Mama también, pero si en el caso es mujer, pues puede ser mama o ovario, ¿ya? Acá también te mencionan, pues, por ejemplo, los síndromes autosómicos recesivos de reparación de ADN defectuosa, ejemplo, la xerodermia pigmentaria, y en el caso, pues, de cánceres familiares de herencia incierta, el cáncer de mama, no relacionado a BRCA1 y BRCA2. Pero acuérdense por lo menos estos de arriba, ¿ya? Así que avancemos. Pucha, justo me falla el mouse hoy día. Uy, ya. Acá vamos a ver el tema de, por ejemplo, cómo así alteraciones, pues, por ejemplo, de adaptación que hemos visto en la primera clase de Pato 1 pueden llegar a ser preneoplásicas o, bueno, en este caso, producir riesgo de cáncer. Por ejemplo, en el caso de la hiperplasia, que era aumento del número de células, en el caso no hay algún tipo de regulación de manera adecuada, me puede producir cáncer, como es, por ejemplo, en el endometrio, me produce cáncer endométrico, mama, cáncer de mama, y así sucesivamente. En el caso de la displasia, que era una alteración premaligna, que era cuando, pues, ok, no invadía la membrana basal, pero sí había un desorden en, pues, las células al momento de crecer, pues también me puede dar una alteración como es en la piel, por ejemplo, cáncer escamoso. Luego también la metaplasia, que era el cambio de epitelio, también es opción a hacer cáncer. Por ejemplo, el clásico, por ejemplo, esófago de Barrett, que me puede dar adenocarcinoma. Inflamatorias también, generalmente inflamación crónica me puede dar cáncer, ¿ya? Y así sucesivamente. Acá son, por ejemplo, o sea, lo que hemos tocado, pero a nivel de láminas, en el caso del endometrio, aumento del número de glándulas, en el caso de la piel, hay mayor, en este caso, crecimiento de lo que son las capas, pero de manera desorganizada, y en el caso del esófago creo que no se visualiza bien, pero este cambio de, pues, por ejemplo, epitelio escamoso, algún tipo de epitelio cilíndrico puede ser opción también a generar cáncer, ¿ya? Eso también lo van a ver en patos más adelante. Ahora, sigamos este punto importante también, biología de crecimiento tumoral. Vamos a ver que, pues, por ejemplo, el neoplasma es punto clave para producir la neoplasia, ¿ya? ¿Qué es la neoplasma? Es un crecimiento nuevo tisular de carácter anormal, incontrolado y progresivo, ¿ok? Como punto clave, la génesis de, en este caso, la neoplasia va a ser el resultado de la pérdida o función anormal de los genes que mantienen o regulan los mecanismos de proliferación celular. ¿Cuáles pueden ser? Dos tipos de vía para generar el crecimiento tumoral, genético o epigenético, o bueno, ambos pueden estar, digamos, complementándose uno con otro, ¿ya? En el caso, pues, por ejemplo, de lo genético, hemos dicho mutaciones, ya las mutaciones, ustedes saben, de lesiones, inversiones, amplificaciones, duplicaciones, etcétera, etcétera. Pero si ven de manera, o sea, porque digo ven de manera visual, es lógico. Pero, o sea, ven aquí que pues las mutaciones van a tener cambio a nivel de las bases nitrogenadas, o sea, las bases nitrogenadas van a ser anormales, ¿ya? En cambio, pues las epigenéticas, aquí lo que las caracteriza es la metilación genética y aquí las bases nitrogenadas van a estar normales. Esa es la diferencia entre genéticas y epigenéticas.
Acá bases nitrogenadas anormales, acá son normales, ¿ya? Acá igual, detallan cada uno. Por ejemplo, en el caso de alteraciones genéticas también puede tocar el tema de cromosoma, ¿ya? Aquí también, por ejemplo, en los cambios epigenéticos son cambios, ¿ok? Que pueden ser reversibles, pueden tener también el tema de metilación, también pueden incluir histonas y como inducen a un tipo de silenciamiento, pues las bases nitrogenadas, como se menciona aquí, pues se mantienen normales, ¿ya? Más que todo, acuérdense de estos puntitos de subrayados de amarillo, chicos. Ahora, sigamos. Acá, siguiendo con el proceso de la progresión tumoral, vamos a ver que también aquí van a incluir 3 procesos. La angiogénesis es muy importante. ¿Por qué? Porque las células tumorales también necesitan nutrirse, ¿ya? Así que pues al momento de invadir un tipo de órgano nuevo, pues van a necesitar que crezcan nuevos vasos para que pues les den las sustancias para sobrevivir, ¿ok? Luego también la cinética de crecimiento es muy importante. Aquí más que todo van a diferenciar el ciclo celular entre células normales y tumorales. ¿Serán lo mismo o no? ¿Ya? Acá, por ejemplo, mencionan las células tumorales no entran a etapa G0, no está creciendo. Acá menciona mayor número de divisiones en células tumorales. Obvio, ¿no? Porque hay una proliferación en exceso. Nadie las regula. Aquí no pasa puntos de control. Y luego también células tumorales evitan llegar a la senescencia, porque no les conviene llegar a la senescencia, o sea, a la muerte programada. Aquí pues les conviene ser inmortales, ¿ya? Así que acá también vamos a ver el tema de telómeros más adelante, ¿ya? Y acá vamos a ver también, por último, progresión y heterogeneidad. La heterogeneidad es básicamente, ok, sale lo que es una célula en específico, ¿ya? Pero que posterior a la progresión en la mutación, que crece otras células hijas a partir de la célula madre tumoral, van a tener diferentes características. Unas, por ejemplo, pueden estar relacionadas a invadir, otras relacionadas a formar metástasis, otras a estimular la angiogénesis. O sea, a partir de una célula tumoral madre ha generado diferente subpoblación de células hijas tumorales, así entre comillas, que tienen diferentes capacidades, por eso el tumor es heterogéneo, ¿ya? Acá menciona, la progresión genera una suma de alteraciones genéticas que van a dar una mayor heterogeneidad del tumor. Células tumorales, ¿ok? ¿Qué es heterogeneidad? Células tumorales que a pesar de presentar la misma célula madre, pues tienen diferentes capacidades, ¿ya? Acá también resume el proceso pues para generar la heterogeneidad. Acá todo hemos dicho que empieza a partir de una transformación, luego llega a la progresión, ¿ya? Luego empieza la proliferación, que siempre la proliferación van a ver que tiene un crecimiento exponencial y bueno, forman lo que es, por ejemplo, las diferentes subpoblaciones, ¿no? A partir pues de toda la proliferación y que tienen pues diferentes capacidades, ¿ya? Por eso se llama heterogéneo. Sigamos. Acá hay preguntitas, a ver, menciona, uno de los mecanismos responsables de la perfusión continua de la célula cancerosa es A, apoptosis, B, heterogeneidad, C, angiogénesis, D, supresión, E, progresión. A ver, ¿alguien tiene la respuesta, chicos? ¿Nadie? Ya, la C menciona, ¿no? ¿Génesis? Ajá, angiogénesis, muy bien. ¿Por qué? Porque era la que pues permitía la supervivencia, la que le daba nutrientes, oxígenos para que sobreviva. Ya, así que pues la responsable de la perfusión y generar nuevos vasos es la angiogénesis. Así que tenemos la siguiente pregunta. Una de las siguientes alternativas no corresponde al proceso de progresión tumoral y heterogeneidad que hemos justo visto en el PPT anterior. Progresión, diferenciación, proliferación, transformación, heterogeneidad. ¿Cuál no pertenece? Nadie. Ya, 5 segundos, ¿ya? Ok, diferenciación, escucha. Muy bien, sí, ¿no? Porque hemos visto progresión, o sea, creo que voy a ponerlo acá. Hemos visto transformación, progresión, proliferación,
también la heterogeneidad como tal, pero en ningún momento diferenciación, así que sí, muy bien. Y por último vamos a ver la que pues a cada rato hemos mencionado, que es la célula madre tumoral, ¿no? La célula madre cancerosa, que es la célula que inicia todo. Acá pues menciona que son células con capacidad de autorrenovación y diferenciación de forma indefinida, ¿ya? O sea, de manera indefinida pues permiten el crecimiento tumoral. Acá, en el caso de características, debemos tener en cuenta que acumula la mutación a lo largo de su vida, tiene proliferación indefinida, tiene resistencia a la apoptosis, tiene evasión de la señalización de anticrecimiento, expresión activa de telomerasa, ¿ok? Permite también invasión, perdón, escape del sistema inmunológico. También está relacionado pues a tener propiedades de metástasis, ¿ok? Acá menciona pues también qué es la célula madre como tal. La célula madre está en los tejidos y permite la autorrenovación. Ven que la autorrenovación a cada rato se está repitiendo. Esa palabrita es clave. Ok, ok, ok. Nacen a partir de las células madres tisulares o células diferenciadas que adquieren la capacidad de autorrenovación. Otra vez se repite esta palabra, autorrenovación. ¿Ok? Y también acuérdense que eleva, ¿ok? Estas células madres cancerosas, la resistencia intrínseca a los tratamientos convencionales debido a su baja velocidad de división celular y a la expresión de factores MDR1. Ya está en rojo, ¿por qué? Porque es pregunta de examen, chicos. ¿Ya? Y acá repetimos pues el tema de heterogeneidad, que la heterogeneidad que hemos dicho acá, por ejemplo, retrocedo y menciona que es la suma de alteraciones genéticas, ¿ya? Acá, por ejemplo, vemos que se está alterando, hay una alteración genética, otra alteración genética, otra alteración genética y me da pues el cáncer. Acá, bueno, es de manera inespecífica, pero igual, o sea, tiene el mismo concepto, se suma una alteración genética, se suma otra alteración genética, se suma otra alteración genética y me da heterogeneidad. ¿Ya? Para eso era el concepto. Y nada más, chicos, eso sería todo. Más bien, vamos a esperar unos 5 minutos, ¿ya? O sea, vamos a empezar a las 12 con el tema de neoplasias 2, ¿ok? Igual, o sea, voy a parar de grabar para que cada uno tenga su grabación en específico.